Esta es la segunda clase o sesión de lo que es la sanidad del alma a través de la puerta del alma. En este tema, ya que hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía bastante, vamos a seguir hablando sobre cómo sanarnos, cómo hacer la administración, y más adelante vamos a ir viendo cuándo se tiene que liberar una persona, porque hay otras que no se tiene que hacer liberación a una persona. Todo eso lo vamos a estar enseñando. Hay diferentes tipos de situaciones el cual nosotros tenemos que entender y poder profundizar. Ahora, es necesario hacer una sanidad a las personas. ¿Por qué? Porque hay también una diferencia entre una llaga y una cicatriz. Cuando es una herida, es algo que está sangrando por dentro. Es un dolor. Una herida es muy diferente a la cicatriz. En una herida no se puede hacer el perdón de la persona hasta que sea cicatriz. Mire qué importante eso. Porque muchas veces también cometemos ese error de decir, viene alguien, ejemplo, llegó a Cristo a la iglesia por primera vez y tuvo un problema con cualquier persona, y esa persona está herida y está muy dolida porque la dañaron, le ofendieron. Y muchas veces se comete el error de decir, bueno, la Escritura dice que tenemos que perdonar uno a otro, y citamos textos que está bien, pero son fuera de contexto en esos tipos de casos. ¿Por qué? Porque la persona no puede perdonar si recién está con el dolor, si recién está con la herida. ¿Qué se tiene que hacer ahí en esa herida? Curarla. Es como aquí vemos la imagen del niño, se cayó, se golpeó, le salió sangre. Ahí, ¿qué está haciendo alguien? La madre le está curando la herida. Le está ayudando, le está limpiando. ¿Para qué? Para que esa herida pueda sanar. Una vez que se sane esa herida ya no se va a convertir en el dolor o en la sangre, sino que se va a transformar en la cicatriz. Cuando ya es en la cicatriz, usted ya puede perdonar. Mire qué dato importante eso, porque a veces nosotros usamos Biblia y texto, pero son fuera de contexto, que a veces no se puede perdonar con la herida. ¿Por qué? Porque usted le obliga a la persona, y la persona, como no tiene conocimiento, ya dice, yo perdono a mi esposo, perdono al que me dañó, pero resulta que llega a la casa, ve al esposo, sigue el daño, sigue la herida, sigue el dolor, o ve a la persona que le dañó, se acuerda nuevamente. Recuerde que aquí vienen heridas a veces muy profundas, y esas heridas se tienen que primeramente limpiar, curar, para que luego se transforme. Cuando sea la cicatriz, ahí ya no va a ser problema, porque uno va a perdonar, porque ya Dios, a través del Espíritu Santo, ha cambiado. Muchas veces en la área emocional, importante esto lo he aprendido cuando estudiaban lo que es la área de neurología, que es importante nosotros sanarnos, y una de las cosas más importantes que va a recibir todo dolor o todo afecto emocional se llama a través de la amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta, la amígdala del cerebro, que son dos, que están a una izquierda y derecha, es pequeñita, ahí donde están, afecta porque de la amígdala del cerebro se va al hipocampo, a la memoria, y de ahí donde quedan grabado todo dolor, toda herida y todas circunstancias. Entonces, ¿qué producirá un trauma? Aquí afecta, lo que va a producir el trauma va a alterar los químicos del cerebro, o neurotransmisores también que se llaman, en que esto es muy importante. Y mire que este dato necesitamos nosotros también en una administración cuando es personal, porque de iglesia, ayer hablábamos también de eso, cuando es de iglesia es muy diferente, porque uno no puede preguntar, no puede saber, no puede indagar, porque viene la persona y hay que orar y hay que ministrar, y hay otros que tienen que ser ministrados. Pero si se logra hacer una consejería, es muy necesario. La consejería es muy importante, porque la consejería ayuda mucho más a la liberación. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en una consejería y usted puede preguntar cómo entró el espíritu, qué siente, preguntarle sus padres, a alguien de la familia ha tenido esta misma situación. ¿Para qué es bueno preguntar? Ahí donde aplica Job 8:8, pregúntale a tus padres, pregúntale a tu abuelo, indaga, para que así podamos identificar qué espíritu es, porque puede ser generacional.
Puede ser generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre. El espíritu puede venir a través de una genética. Hebreos 12:4 a través de los pecados de sangre. Mateo capítulo 1, verso 17, de 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta Cristo entran 14 generaciones. 14 generaciones se componen de 16.384 espíritus o ancestros. 16.384 ancestros, pero son 3. Entonces, si sumamos toda esta suma, nos da el total de 49.151 espíritus. Bastante. Usted dirá, pero pastor, son 49.152 los que están con matemáticas y los que están con calculadora. Claro, pero resulta que en la genética de Cristo, Cristo no es hijo biológico de José ni de María, no es hijo biológico, es engendrado por el Espíritu Santo. Así que en la número 13 de la genealogía de Cristo está en blanco. Por eso que serían 49.151 ancestros. Mire qué interesante. Entonces, ¿qué produce una área emocional en los químicos del cerebro? Principalmente en la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Un químico del cerebro, un neurotransmisor. ¿Qué hace la dopamina? Ayuda a los químicos, todo lo que sea la dopamina del amor. La dopamina cuando hay una generosidad, una confianza. La dopamina la que uno cuando le gusta hacer algo, eso es dopamina. Cuando entra un espíritu y la persona está con una amargura, anote todo esto, cuando está con una tristeza, cuando no quiere saber nada, cuando está deprimida, cuando no quiere hacer ninguna cosa, la dopamina bajó. Ahora, si se sube más que lo normal, también va a haber problemas. Por eso que la dopamina tiene que estar en su nivel. Mire qué interesante todo eso, porque el Señor hizo todo esto. El Señor hizo el cuerpo, hizo los químicos del cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la memoria, la amiga del cerebro, los hipocampos, la memoria, la dopamina. Lo hizo el Señor, pero tenemos que controlarlo. Entonces, cuando baja la dopamina, ya una persona no tiene ganas de nada. Ojo con esto que es muy importante, porque usted a lo mejor en una administración se ha encontrado con personas que están muy desanimadas, que no quieren salir, que no quieren hacer alguna actividad, que no quieren ir a hacer lo que hacían antes, porque cuando la dopamina está en su nivel normal, uno le gusta hacer, le da placer lo que le gusta hacer. Ejemplo, salir, comerse un helado, o ir al cine, o ir a jugar fútbol, los varones, o ir a hacer deporte, o ir a una montaña, o ir a correr, o ir a caminar, y ir a comerse un helado. Todo eso es dopamina porque la dopamina está en su nivel normal. Pero si baja esa dopamina, ahí vienen los estados de estrés, ansiedades y depresiones. Entonces, que es muy importante esto, porque cuando bajan los niveles de dopamina se produce esta anomalía. Ya estamos recién viendo esto, y principalmente aquí donde entra la depresión. En una depresión primeramente entra el espíritu mundo, luego entran los demonios. No son los mismos. Si alguien no tiene claro eso, me dice, pastor, ¿cuál es la diferencia de demonio, espíritu mundo? Lo hablamos, pero son diferentes. En una depresión la persona no se quita la vida inmediatamente, es muy difícil. No sucede eso. ¿Cómo entra primeramente un espíritu mundo? Contamina el ser tripartito, el espíritu, el alma, el cuerpo, las emociones. Los espíritus mundos son los que bajan los niveles de dopamina. La persona ya no quiere salir, se encierra en su cuarto, ya no quiere ni arreglarse, ni bañarse, se descuida de su aseo personal, el cuarto lo tiene todo tirado, como Génesis capítulo 1, verso 2, desordenado, vacío y en tinieblas. Aleluya. Entonces, todo un caos, y eso porque bajó la dopamina. Y mire qué interesante que todo esto da lugar a espíritu. Tengo una enseñanza que es el desorden atrae espíritu. Todo desorden atrae espíritu, y para ser más claro, atrae demonios. Luego que el espíritu mundo contaminó todo el ser tripartito, bajó la dopamina, ya no quiere hacer nada, se empieza a encerrar, no quiere amigos, no quiere salir, no quiere nada, entra el demonio. Y el demonio le dice, nadie te quiere, nadie te ama, mejor quítate la vida. Así actúan en estos espíritus, quitando lo que más tenemos, que es el hálito de vida, que es donde estos espíritus actúan. Tenemos otro neurotransmisor
Ya entendimos entonces que cuando las personas están depresivas, usted puede orar al Señor, decir, Señor, que la dopamina esté en su lugar correcto, o los químicos del cerebro, Señor, anímalo, Señor, que vengan los químicos del cerebro a estar bien, a estar normal. Y también importante eso, porque eso es parte, porque el enemigo usa aún lo que tenemos, los químicos del cerebro, y los baja. Ahí vienen los síntomas depresivos. Tenemos la tristeza. Cuando hay personas que les marca que siempre andan llorando, no porque lloren por cualquier cosa, en el sentido de que siempre hay una amargura. Ahí actúa la noradrenalina, neurotransmisor también, que actúa como una hormona que se encarga de mantener en alerta por los peligros, por la situación, un bajo nivel de noradrenalina, lo mismo que la dopamina, baja la noradrenalina y la persona ya empieza con capacidad de carencia de concentración. Ahí entran los espíritus depresivos. Ahí la persona entonces ya comienza una tristeza, siempre andan llorando, siempre andan con la amargura, siempre lloran por situaciones, por heridas, por traumas, por algo que no han superado. Entonces viene esta situación y este problema. Luego las personas también que siempre están con el odio, es porque también ahí bajó la serotonina. La serotonina que se acumula, otro neurotransmisor, se coloca a las personas con ira, con agresión, se descontrola, no mide las palabras, no sabe lo que dice. Y nos hemos encontrado con muchas personas que a veces dicen algo y de repente dicen, perdóname, no debería haber hecho eso, cuidado con eso. O una ira descontrolada, el enojo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo lo que es un descontrol va a producir caos, la serotonina. Así que cuidado con esto. Si alguien está viviendo alguno de los que ya estamos viendo, hay que ministrar. ¿Cómo se ministra? A través de los espíritus. Ahora que usted ya entiende cuáles son los niveles que afectan, usted puede ya enfrentar esto, hablarlo, decirlo y orar. Usted puede orar y decir, Señor, esta hermana que tiene este espíritu de dopamina que le falta, Señor, ayúdala. Y cuando no hay dopamina, no hay amor. No hay amor, carencia de amor. A lo mejor algunos esposos te estará diciendo, Señor, llena a mi esposo de dopamina, sumérgelo en dopamina, en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos estos químicos, dopamina, noradrenalina, serotonina, que estén equilibrados para que así no haya ningún problema de que lo tomen espíritu. Pero también tenemos un espíritu que es aún peor, que es el miedo. Porque los miedos bloquean. Los miedos es los tres químicos que mencionamos, se mezclan en estos tres, dopamina, serotonina, noradrenalina, se mezclan en estos tres químicos y se producen las angustias, las ansiedades, los bloqueos, las depresiones, en toda su magnitud. Las personas no pueden accionar porque el miedo es un espíritu de la influencia de dopamina. Y esos espíritus, mientras no se ministren, hay que quitarlo. Ejemplo, hay personas que le han asaltado, robado, si dicen, le han robado, le robaron, ejemplo, a la hermana le robaron su cartera, en Chile se dice cartera, no sé, su bolso, y le robaron y después la persona queda con miedo. Esto es muy importante para los líderes. Si usted ve que a alguien de la iglesia le pasó esa situación, ministrele ahí, porque la dopamina, la serotonina, la adrenalina, esos químicos bajaron, sí o sí bajaron. Por eso que las personas después andan con miedo, salen a la calle y van como que en el bolso ahí agarrados, se los colocan por el cuello, pero por miedo que no les roben, no les asalten de nuevo. Y esto se entiende, pero también se entiende que ellos quedaron marcados con un espíritu, y ese espíritu hay que ministrarlo. O iban en un carro y pasó un accidente, después la persona tiene miedo a tomar el carro nuevamente y mira para todos los lados, anda como muy inseguro, y eso, inseguridad, también es peligroso. ¿De dónde nace el miedo? En Génesis capítulo 3, cuando el Señor dice, Adán, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú en la caída? Y no era que el Señor no sabía dónde estaba Adán, sino que Él quería que reconociera su estado. Mire que ahí entramos en otro tema importante. El reconocer nos ayuda mucho, el reconocer también nos libera. Ahora, Adán dijo, tuve miedo y me escondí.
Esto está en Génesis capítulo 3, verso 9, 10 y 11. Lea esos textos, ahí está la palabra. Tuve miedo, me escondí. Tuvo miedo. Ahí aparece por primera vez la palabra miedo en la escritura. Y miren lo que le responde el Señor a Adán. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó a que tendrías que tener miedo? Esa palabra enseñó viene una palabra hebrea que es didaske. Y didaske significa doctrina. Entonces lo que está diciendo el Señor a Adán es: Adán, ¿quién te adoctrinó a que tú tendrías que tener miedo? Yo no te enseñé eso. Yo no te adoctriné a tener miedo. Mire qué interesante lo que produce el miedo. Es un bloqueo. El miedo produce doctrina. Y 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 dice que en los postreros tiempos ahora vendrán espíritus, 1, engañadores, 2, doctrinas de demonio. Y la doctrina es algo que está marcado. Qué interesante avance, porque hay mucho, todavía me vienen muchas cosas a la mente. Aquí está lo que hablaba anteriormente. Mira, no pensé que estaba acá en la enseñanza, porque hay mucho tema, pero aquí están los textos que le decía. ¿Ves que le dice: oyeron la voz de Jesús en el huerto? ¿Dónde estás tú? El verso 9. El verso 11, tuve miedo y me escondí. Y aquí responde el Señor también: ¿quién te enseñó? Que lo que está en el verso 11. El Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire lo que dice la versión BTX: ¿quién te reveló que estabas desnudo? Enseñó la palabra nagat, que significa entender, descubrir, revelar. Puse esas 3 palabras o 4 o 5 que son para poder entender más el tema. Lo que está diciendo es: ¿quién te comunicó? ¿Quién te hizo confesar que tú tendrías que tener miedo? Mire, confesar. ¿Quién te hizo revelar? ¿Quién te reveló que tú tendrías que tener miedo? Por eso que es muy importante entender que la administración al alma hay que tener cuidado y saber cómo también tiene que hacerlo. Y como estamos hablando del miedo, esto es lo que produce. Y Génesis 3:11, ¿quién te enseñó? Y ahí aplica 1 Timoteo 4, verso 1. Doctrinas de demonio. Y doctrina tiene que ver con la palabra didaske. Didaske es enseñar. Es una enseñanza, es una doctrina. Ese es didaske. O sea, no solamente es un espíritu, hace una doctrina. Y aquí dice doctrina de demonio. Estos demonios no matan. Hemos enseñado en otras clases también que dentro de los espíritus mundos lo que mata son los demonios. Los que matan a una persona son los demonios, no los espíritus mundos. Los espíritus mundos les gusta vivir en los cuerpos, ser descorporizados. Ellos pueden estar toda una vida hasta que muera la persona dentro de un cuerpo, no se hacen problemas, porque viven alimentándose de las obras inmundas de la carne del cuerpo. Esto es cuando una persona no tiene a Cristo. Pero los demonios, ellos entran para matar. Pero estos de 1 Timoteo 4:1 no matan. Estos son doctrinas. Todo lo que es la secta son doctrinas. ¿Y qué hace una secta? Enseñan algo y la gente cree que es así. Y al final envían a miles y a miles y a millares de falsa doctrina y los envían al mismo infierno producto de una mala enseñanza. ¿Quién te enseñó? Dice el Señor, o sea, ¿quién te adoctrinó? Qué importante todo eso, por eso hay que tener cuidado también con el diálogo. No dialogues con el serpiente, lo que hizo la mujer, dialogó con el serpiente. Y mire qué interesante que esto no fue de la noche a la mañana. Ese diálogo se produjo durante mucho tiempo. Mucho tiempo venía con el diálogo, por eso que hay veces que nosotros tenemos que tener cuidado con quién hablamos. ¿Usted cree que si usted va en la calle y alguien le da una comida, supongamos una manzana, aunque no es la manzana la que hizo caer a Adán, pero a la Eva, pero a la mujer, pero supongamos que le dé una naranja, cambiemos un poco, y alguien le da una naranja en la calle, ¿usted se la comería? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una desconfianza, usted no sabe qué es esa persona. Usted no sabe si esa naranja viene contaminada, viene envenenada, viene con brujería, con hechicería. Creo que no usted se comería a menos que conozca a la persona. Es lo mismo que sucede aquí. La mujer, cuando
comió del fruto y vino el diálogo, ese diálogo estuvo durante mucho tiempo, eso no fue de la noche a la mañana. Nosotros lo vemos, que la mujer dialogó y lo vemos como que en un segundo ya eso sucedió, pero eso no es así. Nadie cae de la noche a la mañana, caen por un diálogo. Por eso no dialogues con el serpiente. Aquí tenemos el diálogo. Cuando hay un diálogo de dos personas, de 100 a 200 palabras por minuto. Es un diálogo. Pero el dialogismo tiene que ver hasta de 2.000 a 3.000 palabras por minuto. O sea, ahí donde muchas personas no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Porque hacen un dialogismo dentro. El dialogismo son más palabras dentro del cerebro que de afuera verbal. Y ahí uno está pensando, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no fue allá? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no dije? ¿Por qué callé? Si yo hubiera ido, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esto otro? Y empieza la persona a dialogismo. Por eso es que están a las 3 de las 4 de la mañana y no pueden dormir. Y al final de cansancio se quedan dormidas. Qué importante esto. Pero el Señor nos dice claramente, versión NPT, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese poder y amor y dominio propio tenemos que usarlo para todo espíritu, toda influencia del enemigo, todo ataque del enemigo, tenemos que usar y decir la palabra: yo no tengo un espíritu de cobardía, yo tengo espíritu de poder, amor, dominio propio, declararlo, hablarlo, para que así el enemigo no tome ningún derecho, ningún antecedente sobre ningún espíritu. Porque ¿qué es lo que hace el temor? ¿Qué es lo que hace todo esto? De ese espíritu de cobardía, produce temor, produce miedos, fobias, produce timidez, terror, tormento, dolor. Hay mucha gente que tiene miedo y ahí hay que ministrar. Se fija que no solamente estamos hablando de echar fuera demonios, que eso es lo más importante, que vamos a llegar más adelante, pero también vemos que hay fobias, hay miedos. Hay gente que tiene fobias a subirse a un ascensor por el encierro, claustrofobia. Hay gente que le tiene miedo a una araña. Hay gente que le tiene miedo a un serpiente, que le tiene miedo a apagar la luz. Hay gente que duerme con la luz prendida. Son fobias, son miedos, son temor. Entonces, ¿qué hay que hacer en eso? Ministrar el alma. Mire qué interesante eso. Hay que ministrar el alma porque la persona está en un cautiverio, en un desurá, un portal que entró ahí y en ese portal las personas tienen un cautiverio, que eso hay que quitarlo. Y gloria a Dios que el Señor a través de la palabra puso 365 veces que está en la escritura la palabra no temas. Gloria al Señor por eso. Esto significa que hay un no temas cada día. Gina dice, sí, pastor, ¿cree que esto pueda romper los miedos que uno ve como normal? A ver. ¿Cree que esto pueda romperlos con miedos que uno ve como normal? No entiendo mucho la pregunta, Gina. Si me la escribe como diferente para ver si puedo entender, no la agarro todavía. Pero ahí vuelve más cómo para poder entender la pregunta. Y pueden hacer también las preguntas ahí para ir viendo la solución de esto. Cuando dice ahí, ¿cree que esto pueda romper con miedo? O sea, ¿qué cosa? Para poder ir entendiendo. Mientras avanzo, ahí escribe Gina para poder entender también. Mire qué interesante. Hemos hablado entonces de las emociones. Las emociones causan problemas en los pensamientos, problemas en los químicos del cerebro que bajan, problemas en el alma, porque todo se asienta en el alma y el cuerpo va a recibir todo lo anterior. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no permitan que esto le haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Importante esto de ministrarnos, porque hay personas que tienen ese espíritu, un área emocional dañada. La persona que siempre anda enojada, que siempre anda con amargura, que siempre anda con una ira, hay que ministrar esa área, porque es un problema emocional que está acarreando. Jerusalén dice, si os airáis, no pequéis, no se ponga el sol mientras estéis airado. Y la versión de TPT, me gusta esta versión porque dice, pero no dejen que la pasión, ¿se fija? Aquí ya habla que el enojo, la ira es una pasión. No dejen que la pasión de sus emociones lo lleve al pecado. Hay que cuidarse.
si usted tiene un descontrol, si usted es como la hermana Polvorita o el hermano Polvorita, en que le enciende la mecha y explota y no aguanta y grita y se desahoga y agarra algo y lo tira, ahí hay que ministrar. Se fija que hay muchas cosas que a lo mejor nosotros pensamos que no tenemos que ministrar. Hay muchas cosas en áreas emocionales que hay que trabajar, que hay que ministrar. Ahora, ¿por qué hay que ministrar? Porque todo espíritu es muy diferente y el corazón puede pensar. El corazón tiene memoria. Mucha gente piensa que el corazón solamente es una bomba de sangre que bombea, pero está muy alejado de la realidad. Para los antiguos egipcios el corazón era el órgano de la verdad y una gran verdad. Por eso le decían, el corazón es el órgano de la verdad. Por eso que cuando nosotros decimos, juras con la mano ahí en el corazón y la otra con la Biblia, decir juras, decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué le colocan la mano en el corazón? Porque es una gran realidad. El corazón es el órgano de la verdad. O otros le dicen, mira, colócate la mano en el corazón y dime la verdad. ¿Pasó esto? Dime la verdad. Colócate la mano en el corazón. Es el órgano de la verdad. El corazón es capaz de decir la verdad sobre cómo nos sentimos, cómo pensamos y aun cuando estamos equivocados. Porque cuando nosotros mentimos, el único que sabe que usted mintió es usted mismo y el corazón. Porque ¿qué pasa cuando usted está mintiendo? El corazón se empieza a acelerar. Y el corazón cuando se acelera es como que te está diciendo, estás mintiendo, eso no es así, y te colocan nervioso, y otros aspiran, y te está diciendo el corazón, estás mintiendo. El corazón es el órgano de la verdad. Cuidemos el corazón. Y si no, ministrémoslo. El corazón y el cerebro trabajan juntos en la producción de las emociones. De acuerdo a la investigación del Instituto Germar, en el campo electromagnético que proyecta el corazón humano hacia afuera, puede llegar hasta una distancia de 5 metros. Sincronización. El cerebro se sincroniza con cerebros. El corazón se sincroniza con corazones. Esto también lo hemos hablado en otras clases, que es importante conocer todo eso, porque aquí entramos en el tema de las sincronizaciones. Los cerebros se sincronizan con otros, los corazones también, hasta 5 metros, y usted va caminando por la calle, va en el taxi, en el metro, va a trabajar y no sabe con qué espíritu se sincronizó. ¿Qué significa sincronizar? Comunicación. Por eso que usted cuando sale a trabajar tiene que presentarse delante del Señor, y cuando regrese del trabajo igual presentarse, porque usted va a tomarse con mucha gente. Y por eso que muchos llegan a la casa con amargura, pateando al perro, pateando al gato, no quieren que nadie le hable, cansado, ya estresado, que el jefe, que el compañero, que el camino, que el tráfico, llegan más estresados. Y a veces traemos espíritu a la casa que no los teníamos. Sincronización. El corazón se sincroniza con el cerebro. El corazón tiene esa capacidad. Dios lo hizo así. Lo hizo perfecto. Por eso hay que tener cuidado con quién nos relacionamos. La Universidad de Londres hizo un estudio muy profundo. Hicieron la idea de medir el corazón, el palpitar del corazón, y colocaron a varias personas con las máquinas para poder medir cuántos son los latidos del corazón. Interesantemente que a todos les colocaron para ver cómo latían los corazones mientras escuchaban una música clásica. Música de violín, música de piano, música tranquila. Y colocaron a través de la máquina e iban bombeando todos los corazones. Cada uno bombeaba diferente. Y aquí viene lo extraordinario. Porque la Universidad de Londres, cuando hizo este experimento para saber los latidos del corazón de cada uno, llegó un momento en que los corazones se sincronizaron. ¿Qué significa sincronizaron? Que todos empezaron a latir al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos estaban tan expectantes, todos estaban atendiendo lo que estaban viendo, escuchando, y los corazones se empezaron a sincronizar. He ahí la ley del acuerdo. ¿Qué dice la Escritura en Salmo 95? Venid y adoremos
y postrémonos. Cuando nosotros nos postramos en un común acuerdo, ya no hay diferentes corazones. Todos nos sincronizamos al reino, a un solo latir, a una ley del acuerdo. Por eso es que es muy importante, si 2 o 3 se colocan de acuerdo, no solamente que estén juntos, sino que se coloquen de acuerdo para que esos corazones se sincronicen con el reino. Qué poderoso es esto. Ahora, cuando los cerebros se sincronizan, sucede esto por la ley de acuerdo. Por eso es que cuando vamos a adorar, todos adoramos con nuestras manos, nuestro ser. Adoremos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Ahí donde algo sucede. Y en la adoración, en un común de acuerdo, algo sucede. Cadenas se rompen, los yugos son quebrantados, las cadenas son rotas, hay libertad, hay sanidad y hay liberación. Cuando hay un común acuerdo de corazones sincronizados con el nombre del Señor. Ahora, Proverbios capítulo 4, verso 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque también Proverbios 3, 7 al 19, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando hay un corazón duro, un corazón rebelde, porque hay una herida emocional, hay que ministrar ese corazón. A lo mejor le ha tocado una persona que está en la iglesia y que es rebelde, que le cuesta, que no quiere entender, es porque el corazón se hizo duro. Allí, como hay que decir, como David: crea en mí un corazón de carne, sensible, un corazón puro, para que pueda dolerse y sentir el dolor ajeno. Pero cuando no entendemos esto, ahí viene que el corazón se endurece. Y mire qué interesante que una madre, cuando le traen a su bebé, se sincronizan los dos, la madre con el corazón, y laten a la misma vez. Esto es impresionante, extraordinario. ¿Por qué? Porque hay una sincronización. Y cuando la madre le canta, el bebé sonríe, se sincronizan. Ya no es 2 corazones, es un corazón latiendo a la misma vez. Impresionante la creación de Dios. ¿Por qué pasa todo esto? Por la sincronización. La sincronización es un derecho legal, es algo que nosotros lo damos porque cuando hay 2 que se colocan de acuerdo, vienen las sincronizaciones. Y eso ayuda mucho al mundo espiritual. Leo, Gina, pastor, ¿se puede romper con temores como el miedo a montar un ascensor o estar en un lugar cerrado y sentir asfixia, que le falta respiración? O sea, en las cosas que pasan, en ocasiones verlas normales, pero al romper con todo esto, se puede romper con temores como el miedo a montar un ascensor. Ahí primeramente una administración. Siempre se le dice a las personas que tienen que vencer eso y le hacen ejemplo, decir: subes al ascensor. Pero lo importante, como nosotros estamos en Cristo, tenemos que ministrar esa área. Ministrar porque es un espíritu. Es un espíritu, cualquier espíritu, ya sea miedo a una araña, miedo a subirse a un ascensor, miedo a una serpiente, miedo a algo porque le pasó, le sucedió, es un área emocional. Entonces hay que pedirle al Señor: Señor, sáname esta área emocional, límpiame. O si ya eso sigue creciendo y no se quita, ahí entran los ministros, para poder luego subirse al ascensor. Se hizo un experimento en la Universidad de Israel donde se colocó una madre y le colocaron un instrumento para medir también los corazones con otros bebés. Claro que la madre el que estaba ahí, le colocaban otros bebés. A ella le colocaron una venda en los ojos y ella no sabía quién era su bebé. Este experimento era para ver la respuesta del corazón de la madre a los otros bebés que iba trayendo. La madre era la única que estaba conectada. Le vendaron los ojos y le traían bebé. Y cuando le traían bebé, el corazón pulsaba normal. Pasaba un bebé, un segundo bebé, y llegó un momento en que le trajeron al bebé de la madre. Inmediatamente ese corazón, la máquina, empezaron a bombear los dos, porque le colocaban el aparatito al bebé y le colocaban el aparatito a la madre, y la madre estaba vendada,
Al comienzo todos los que no eran hijos de la madre bombeaban sus corazones normales. Al traerle el bebé de la madre, que ella no sabía quién era su bebé, los dos corazones empezaron a bombear al mismo tiempo. Eso se llama sincronización. Y nosotros estamos sincronizados con el reino, con el cielo. Por eso es que tenemos que colocarnos de acuerdo. Se fija que importante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es saber lo que tenemos que hacer. Porque las ondas cerebrales de una madre se sincronizan con los latidos de su bebé. Y esto está comprobado. Ahí tenemos los dos casos. El bebé y la madre están sincronizados y las ondas se sincronizan. Ahí donde es la ley del acuerdo. Cuando nos juntamos y oramos, Señor, sana a esta persona. En una administración es lo mismo. Cuando estamos en una administración, que más adelante lo vamos a hablar también, todos tienen que estar en común de acuerdo. Pero ¿qué pasa a veces cuando se hace una administración? Todos reprenden, te reprende a Lilith, te reprende a Modeo, te reprende a Satanás, te reprende a demonios, te reprende a espíritu inmundo, todo reprendiendo una ensalada. Eso no debe de ser así. La administración es ordenada, hacer todo ordenadamente y decentemente. Y el que está a cargo, autorizado, todo estar pendiente de él, porque él va a decir la palabra donde se tienen que romper el espíritu que Dios esté dando y a conocer, y todo expectante, orando al acuerdo. Sí, Señor, glorifícate, todos clamando, todos orando. Esa es una oración direccionada. ¿Qué pasa con las crisis de pánico? La crisis de pánico es lo mismo, Marioli. Todo lo que es temores, todo lo que es miedo, todo lo que es fobia, ahí se tienen que ministrar, porque es un espíritu. El pánico, hay personas que le da pánico cualquier cosa. Todo espíritu se tiene que, antes que uno hacer algo, ministrar ese pánico. Ahora, ese pánico o cualquier área de las personas, por ejemplo, no entran en un ascensor y claustrofobia, es por algo. Algo sucedió. Ahí en la administración, el que está administrando tiene que poder indagar, sondear cómo pasó eso. El que tiene pánico también. ¿Por qué se produjo el pánico? Porque el pánico, como todo espíritu le hemos enseñado, ningún espíritu viene porque quiere. Vinieron porque se abrieron puertas, se abrieron derechos, o algo pasó en la persona que quedó con ese miedo. Jamás ese miedo va a venir porque quiere. Vino porque hubo un antecedente, algo sucedió. Y como no se ministró, se fija que volvemos a la administración, ese espíritu está ahí todavía. Los cerebros se sincronizan. Qué importante todo esto. Esa es la comunicación, esa es la ley del acuerdo. Por eso que el que es ministro y quiere sanar a otra persona tiene que colocarse en el lugar de la persona. Porque si no le importa a la otra persona, no hay una sincronización. Usted tiene que, cuando ministra a una persona, usted tiene que colocarse como que si fuera su caso, como si fuera algo suyo, para así entender a la persona. Ahora, en cada latido del corazón, el cerebro recuerda la idea de quién soy yo. Esa es la identidad. El corazón, cada latido está diciendo quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes. Qué importante todo eso, porque nos ayuda mucho a poder ministrarnos las heridas emocionales, las heridas que tenemos, pero hay que ministrarlo. Esto pasa también cuando dos personas se aman, se quieren, se fija que se miran, y esas miradas así como tan tiernitas, esas miradas, las personas que se miren así como con tanto amor, ¿qué sucede ahí? Hay una sincronización. Y los dos corazones no se dan cuenta, empiezan a latir. ¿Por qué? Porque es una mirada de sincronización, es una mirada de acuerdo, del acuerdo del amor. Por eso que todo lo que tenemos que hacer hacia otra persona tiene que ser con amor. Todo lo que hagamos tiene que ser con amor. Si un pinchazo de una aguja llega justo en el momento cuando late el corazón, ese pinchazo va a doler aún mayor. Mire qué interesante esto. Si una persona se pincha en el brazo con una aguja y justo latió el corazón, ese dolor va a ser mayor todavía. Ahora, si ese pinchazo es fuera de lo que latió el corazón,
no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque la percepción más se da justo al latido del corazón. Ahí es la sensibilidad más profunda. La sensibilidad más intensa está justamente cuando latió el corazón. Tanto interesante esto, que nos ayuda mucho a entender pequeñas cosas que nos ayudan mucho a entender el mundo real o el mundo espiritual. Ahora escuche esto. El corazón puede pensar. El corazón puede pensar. El corazón puede tener su idea, puede tener su memoria. El corazón y el cerebro se comunican principalmente por las áreas emocionales. Se sincronizan. Recuerde que tenemos tres cosas también dentro del cuerpo: el cerebro, el corazón y el intestino. Tres cosas, y como hay todo tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos es tres, el Señor siempre trabaja con tres, hay tres órganos principales dentro del cuerpo, los ya mencionados. Aquí entramos en las áreas también de un trauma. Cuando una persona tiene un problema emocional es porque se afectó la amígdala del cerebro, la que le mencionaba anteriormente, que es como una pequeña almendra, pequeñita, que están a los dos lados. Esa es la que afecta en todo el área emocional. Luego, esa amígdala del cerebro va a afectar en la corteza prefrontal, donde tenemos las ideas, las decisiones, va a afectar. Y se va a ir principalmente ese dolor a lo hipocampo, donde están las memorias. Todo esto es muy importante y entenderlo, porque usted puede orar también con efectividad. Cuando ven una persona con herida, usted ya sabe que la amígdala del cerebro es la que está involucrada. La persona no puede tomar decisiones, no puede pensar, es como se bloquea. Claro, la corteza prefrontal está trabajando. Y la persona que tiene el recuerdo del dolor, de la herida, y no puede olvidar, está en los hipocampos. Están las memorias, que sería la mente inconsciente. Porque está la consciente, la subconsciente y la inconsciente. La inconsciente está, los hipocampos está en las memorias. La amígdala, todas las emociones. La corteza prefrontal, la toma de todas las decisiones. Los hipocampos, la memoria. Qué importante esto, por eso que al nosotros entender toda esta profundidad que estamos aprendiendo nos va a ayudar a mucho a ser más efectivos para orar, para reprender, para usted ya sabe dónde se va a afectar el espíritu. Por eso que a veces nosotros oramos general: espíritu que vino y te vas por donde fuiste y te vas, pero ni siquiera conocemos que también van a dañar las áreas emocionales, la área del corazón, la área del cerebro, las áreas que necesitamos nosotros entender para liberarnos de esto. El corazón humano es la fuente más poderosa de energía electromagnética en el cuerpo. Esto está comprobado. El corazón tiene una fuente de energía electromagnética impresionante. Ahí donde aplica que los corazones se sincronizan con otros. Hasta 5 metros pueden sincronizarse, tanto como el cerebro y tanto con el corazón, porque produce 60 veces más que el cerebro. Mire, qué interesante. Solo el corazón produce un campo electromagnético 60 veces más potente que el mismo cerebro. Aunque el cerebro también se puede sincronizar con otra persona, pero el corazón más todavía. Por eso que cuidemos el corazón, porque ¿qué se sienta en el corazón? El alma. ¿Y qué es lo que hay que cuidar? ¿Cuál es el título de esta enseñanza del tema? La puerta ¿de qué? Del alma. ¿Y dónde está el alma? En el corazón, porque es el alma, es el corazón que se sincroniza con todas las emociones. Qué interesante. Wow. Espero que lo haya entendido. Si alguien no lo entiende, ahí coloque en el chat: pastor, no entendí nada. Y vuelvo nuevamente a enseñarlo. No importa que sea gravoso, no importa que lo vuelva a repetir, lo importante es que usted entienda. Como dijo Pablo, no me es gravoso repetir las mismas cosas. Estamos para ayudar, pero lo importante es que usted vaya entendiendo. O sea, se fija que aquí hemos hablado neurología, hemos hablado del cerebro, hemos hablado de las áreas emocionales, cómo dentro de los espíritus, dopamina, serotonina, noradrenalina. Cuán necesario ahora al entender esto, nuestra mente ya puede entender y decir: por eso que yo no puedo olvidar, porque está aquí en mi memoria, en los hipocampos, pero primeramente entró por la amígdala del cerebro, y por eso que yo no puedo tomar decisiones por la corteza prefrontal.
Mire qué interesante. Esa oración usted puede hacerla personal, porque sé que no va a estar usted en la iglesia con lo aprendido, decir: Señor, espíritu de dopamina, espíritu noradrenalina, y Señor, reprendemos todo espíritu serotonina, que todo se equilibra por la amígdala del cerebro, y por los hipocampos, y por la amígdala de la garganta, y por la amígdala del cerebro, y empezamos. Sé que no vamos a orar así, pero cuando usted ya sabe esto, usted hágase la autoliberación. Ahora, si usted ya en una administración de consejería, usted puede decir: Señor, que sus químicos del cerebro se ordenen, que su amígdala del cerebro, ahí donde está todo el caos de la emoción, se ordene. Esa memoria que le cuesta olvidar, ese hipocampo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo ministro ese hipocampo, cierro las heridas, cierro el dolor. Usted puede hacerlo en una administración personal. Claro, si usted dice todo eso, lo van a excomulgar. Aleluya. Ángel le dice: ¿cómo se puede una persona saber si un ministro de liberación está en el orden de Dios? Y el cual ¿cuáles son las características clave de distinguir? Bueno, si alguien está en el orden, es que está cumpliendo la palabra. Y el testimonio, que es importante, porque no es solamente predicar, tiene que ser acompañado con el testimonio. Uno puede enseñar, pero tiene que estar acorde al testimonio. Y los que predicamos tenemos que estar primeramente, somos los primeros predicados. Entonces son cosas importantes que también tenemos que manejar, porque la persona a lo mejor puede hacer cosas incorrectas y puede estar colocando manos. Cuidado con eso, que lo vamos a hablar más adelante, la impartición de manos. Hay personas que están con heridas, con trauma, y están ministrando. Entonces hay que sanar eso para que pueda ser más efectivo. Cuando dos personas se comunican, no solamente lo hacen con palabras, con gestos, un lenguaje corporal, también lo hacen a través de la comunicación del corazón. Mire qué interesante. No solamente es por el diálogo, usted va a entender, no solamente por los gestos, no por el lenguaje corporal, sino que los corazones que usted no sabe se están comunicando. ¿Por qué? Porque el corazón tiene 60 veces más campo electromagnético que el cerebro y que todo el cuerpo. Mire qué interesante, por eso es que aplica lo que hablamos anteriormente, sobre toda cosa guardada. Guarda este corazón, cuídalo, porque este corazón se puede sincronizar con otro corazón. Y si el otro corazón no anda en el orden, no podemos contaminar. O sea, siempre tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios la dirección. Mateo 15, 19, ahí aplica, porque el corazón proviene de los malos pensamientos: homicidios, adulterio, fornicación, robo, falso testimonio y calumnia. Ahora, el corazón no es el problema, porque algunos dirán: no, cuide tu corazón, porque el corazón proviene de los malos, y ocupamos estos textos. Pero el problema no es el corazón, el problema es que yo le abrí puertas a mal al corazón. El corazón no es malo, el corazón es perfecto, el corazón Dios lo creó, pero cuando hay un corazón con estos tipos de situaciones, es porque abrieron puertas al alma, al corazón, y permitieron que ese corazón se contamine. El corazón no es malo. Que esto es muy importante, porque siempre cuando hablamos del corazón, inmediatamente, pero el corazón es peligroso, es engañoso más que todas las cosas, de él vienen los pleitos, los homicidios. No es tan así. Si es así, es porque la persona abrió mal su corazón a heridas, a trauma, y está haciendo cosas fuera de orden. Pero un corazón bueno puede ayudar mucho. No es malo el corazón. Qué interesante esto, que nos ayuda mucho a entender más el mundo real. Gloria dice: a nuestros hijos podemos nosotros imponer manos para ministrarlos. Claro, puede usted hacerlo, ministrarlo, así como nos ministramos nosotros. Usted ore por sus hijitos. Cuando ya usted entienda lo que estamos hablando, enseñando, usted ore y ministre a sus hijitos, porque eso parte también. Los corazones se sincronizan unos con otros y con los dueños. ¿Cómo es eso con los dueños? Aquí entramos en el tema de cuando hay personas que han tenido un implante de algo, un implante de un cuerpo, de un corazón, de un pulmón, de un riñón. El corazón siempre va a responder al dueño de ese corazón, al dueño de ese implante. Mire qué interesante todo eso. Una experiencia que se dio en una persona. Se colocó una persona y le colocaron las máquinas ahí en su corazón y todo eso, pero le hicieron, esto era más mental,
por los campos magnéticos del corazón. Y le dijeron a la mujer, vamos a dejar tu perro en otro lugar y tú vas a empezar a tener unos minutos con tu perro de expresiones de pensamientos. Vas a decirle pensamientos buenos a tu perro, que lo ama, que es importante, puros pensamientos buenos, con todo el corazón. Y la mujer empezó a pensar, sin hablarlo, pensar, y lo hablaba con el corazón. Que el perro, que es importante, que el perro, esto, y empezó, y esto que sucedió en un animal, imagínense una persona con mayor razón. Entonces la persona empezó a hacer esto, y de repente el perro se empezó a acercar, y empezó a colocar su cara ahí en la mujer, y permitió que lo acariciara, porque hubo tal pensamiento en que se sincronizaron todo esto. Qué interesante. Jenica dice, ¿qué se debe de hacer cuando la persona recibe la oración, mas no recibe la liberación? Muy buena pregunta. Es importante que la persona tiene que recibir la sanidad. ¿Qué se debe de hacer para que la persona reciba? ¿Cómo se debe de hacer cuando la persona recibe la oración, mas no recibe la liberación? Ahora, la oración es importante. La oración del justo puede mucho. Pero también la sanidad es muy importante. La sanidad, luego vendrá la liberación. Muchas veces, quizás por eso que depende de las circunstancias. Si es en una administración, en una consejería, una persona, ahí hay que hacer sanidad y luego vendrá la liberación fácil. ¿Por qué? Porque si no se hace esa persona una sanidad y solo se practica la pura liberación, ese espíritu quizás va a salir, pero va a volver nuevamente y con más fuerza. Ahí lo vamos a hablar en otro quizás más adelante. No sé si está en esta enseñanza, pero voy a enseñar todo eso, cuán importante es sanidad, pero hablar. No solamente estar orando, porque esto no es la persona que le pasó, que me pasó esto, ya voy a orar. No. Hable, converse. Recuerde que ayer hablamos, indagar. ¿Cómo está, hermana? ¿Qué pasó? ¿Por qué entró este espíritu? Indagar, Job 8:8, preguntar, esto pasa con tu padre, con tu madre, en tu hermano pasa lo mismo. Sí, pasó con mi abuelo también, ya usted tiene un antecedente. Eso es lo que se tiene que hacer, una sanidad y luego la liberación. No es solamente llegar y orar, no es solamente llegar a liberar, es una conversación. Por eso que Mateo, que aplica sanad enfermo, es la palabra también terapeu, y de ahí viene terapia. Y nosotros somos como psicólogos espirituales todos los días. Aquí pastores, pastoras, todos los días están siendo psicólogos, porque escuchan a personas. Por eso que es importante en una administración escuchar más y hablar menos. En una administración a una persona que viene con herida, que viene con problemas, escuchar más y hablar menos. Porque a veces pasa lo siguiente, que viene la persona para ser ministrado y uno le habla, le dice texto, y le Biblia, y lo puede orar, y después ministrar, y la persona, ¿cuándo le dejaron desahogarse? ¿Cuándo le dejaron hablar? Por eso es que sigue con el mismo problema, el mismo trauma. El corazón humano tiene 40.000 neuronas sensoriales. El cerebro tiene casi 100.000 neuritas sensoriales. Mire qué interesante, y esto se demostró en 1991. El corazón tiene neuritas sensoriales. ¿Qué son las neuritas sensoriales? Lo vamos a hablar. Y ahí el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas o neuritas sensoriales. El corazón, entre 40.000 neuritas sensoriales. Se demostró que el corazón envía señales neurológicas al cerebro. Mire que ahora estamos hablando que el corazón se sincroniza con otro corazón, pero también el corazón envía señales neurológica al cerebro. Esto está muy potente, coloque mucha atención. Quiere decir que el corazón tiene una comunicación a través de señales, a través de las neuritas sensoriales. Esto es muy impresionante. El científico Gray Baden dijo, nuestro cerebro recibe más instrucciones desde el hacer que desde el corazón. Los estudios demuestran que el corazón es capaz de pensar. El corazón puede sentir. El corazón tiene memoria y tiene emociones por sí solo. Mire qué interesante. Lo digo de nuevo. El corazón puede pensar, puede sentir
tiene memoria y tiene emociones por sí solo. Dr. Roland McCarthy dice: el corazón puede aprender, recordar y tomar decisiones independientes. Mire qué interesante eso. Puede tomar decisiones independientes. ¿Qué quiere decir? Que el corazón puede tomar sus propias decisiones milisegundos antes que el cerebro diga: esto voy a hacer. Recuerde que el cerebro tiene la capacidad de memoria, de pensar, pero se descubrió que el corazón también puede tomar sus propias decisiones. Aristóteles decía: el corazón es la perfección de todo organismo, por tanto los principios del poder de la perfección y la capacidad del alma para alimentarse debe de estar en el corazón. Mire lo que hablaba este hombre Aristóteles. John Arthur, científico de la Universidad de Montreal, junto a equipos de expertos, descubrieron que el corazón, como tiene 40.000 neuronas o neuritas sensoriales, estas neuritas sensoriales están conectadas con el cerebro. Eso significa que por las neuritas sensoriales el corazón puede pensar. No el cerebro puede pensar, pero aquí está hablando que el corazón también puede pensar. ¿Por qué? Porque hay neuritas sensoriales. Estas son las neuritas sensoriales del corazón. Y las neuritas sensoriales que pueden pensar, pueden tomar decisiones, tienen memoria, lo mismo que tiene el cerebro. El cerebro también tiene neuritas sensoriales y están conectadas. Las neuritas sensoriales facilitan al pensar y a la toma de decisiones. Por eso que Proverbios 23:7, versión LBLA, dice: porque ¿cuál es el pensamiento? ¿Dónde? En su corazón. Tal es él. No dice porque ¿cuál es su pensamiento? En su cerebro. No. Y nosotros pensamos que el que piensa es el cerebro. Pero ya Proverbios, mire cómo hay neurología. Ya aquí en la Biblia tenemos también neurología. Aquí dice claramente porque ¿cuál es el pensamiento? Pero no en el cerebro. ¿Dónde? En el corazón. Porque el corazón tiene sentimiento. Ahí el alma, la puerta del alma. Por eso es que hay que ministrar el alma, porque el alma puede tomar decisiones milisegundos antes que el cerebro diga: esto voy a hacer. Extraordinario. Se descubrió que el corazón tiene memoria. Tiene memoria. ¿De dónde provienen las guerras según la Biblia? Santiago capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Aleluya. De nosotros mismos. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿De qué? De nuestras pasiones, porque abrimos puertas. ¿Y dónde se abren esas puertas? Volvemos nuevamente aquí al corazón, porque una ira, un enojo, una rencilla, ¿dónde va todo eso? Al alma. ¿Cómo entró primero? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Entró en el espíritu, luego se va a ir al alma y el cuerpo va a hacer comportamiento de los dos anteriores. Todo lo que es algo, aún una enfermedad, no entró directamente en el cuerpo, entró en el espíritu de enfermedad, se arraigó en el alma y luego en el cuerpo. Todo antecedente provienen por esto, porque se abrieron puertas al espíritu. Y aquí, como estamos ministrando el alma, la puerta del alma, todas las áreas emocionales están ahí en el alma. ¿Dónde está en el alma? En el corazón. Por eso es que muchas veces las personas y esto pasa, que cuando, ejemplo, le da a una persona una mala noticia, ¿qué pasa con el corazón? El corazón como que empieza a agitarse. ¿Por qué? Porque algo le afectó, algo sucedió. El corazón es capaz de anticipar respuesta al estímulo, aunque no haya podido ser percibido ni procesado por el cerebro. Esto es extraordinario. Pensábamos que todo lo hacía el cerebro, pero no es así. Ya lo he demostrado, le he demostrado neurológicamente, le he demostrado los científicos, los médicos que han hablado todo esto. Todo esto está en antecedente neurológico y neurociencia también lo habla. Lo habla la Universidad de Harvard. Lo habla también la revista Nature, la número 1 en lo que es Estados Unidos, una de las primeras revistas de lo que es el área científica. Entonces, todo esto tiene una base válida tanto en lo secular y también en la Biblia. Ya vimos que el corazón está en los sentimientos. El corazón puede tomar decisiones
y pasar a la acción, independientes al cerebro. En realidad el corazón aprende, el corazón toma las decisiones, no es solamente un órgano que bombea, sino que hace mucho más que eso. Qué interesante. Les voy leyendo ahí como van colocando en el chat las preguntas. El corazón puede tomar la decisión entonces, a pesar de todas las situaciones. Y ahí Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, por eso que dice el Señor, guarda tu corazón, porque de él mana vida. No dice guarda tu cerebro, guarda tu... Todo importante, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay cosas que tenemos que guardar un poco más que otras, principalmente el corazón. Cuando una persona tiene problemas emocionales, porque el corazón, ahí se asienta, en el corazón se asienta el alma. El alma. Ejemplo, cuando a una persona le hablan tan fuerte, es porque inmediatamente es como que se reprime, es como que siente tristeza. ¿Y qué pasa ahí? Ese dolor viene a la memoria porque ese corazón fue dañado con un área emocional de niño, de adultez. A lo mejor el padre la maltrataba de niño y de juventud, y luego de adulto. A lo mejor puede estar casado, pero todavía sigue con esa herida, con ese trauma, porque es una herida emocional, es una herida del alma. ¿Qué es el dolor? El dolor son sentimientos profundos o heridas y nuestra alma, nuestra mente, que a veces que no están cicatrizadas, y aún eso sigue sangrando. Por eso es importante ministrar por la experiencia de la vida, por un evento negativo, un trauma de una emoción, resentimientos, amargura. Las personas no superan áreas emocionales y siempre están constantemente con estos tipos de situaciones. Cuando hay un dolor, afecta los pensamientos, las ideas, también las imaginaciones. El trauma es un daño, es una herida duradero, aún de psicológico, emocional o espiritual. Y esto es importante porque está la parte almática. Volvemos nuevamente al alma. El trauma del griego es una palabra de herida que significa perforar, la perforación del alma. Y si hay una perforación en el alma, esa alma sangra. Ese corazón está sangrando con un dolor, con una aflicción. Y aquí entramos en la herida del abandono. Hay mucha gente que quizá ha vivido heridas de abandono. Deme unos par de minutos más para avanzar un poco, porque hay mucho material, pero la idea es avanzar lo que más podamos para luego adentrar en lo que es cuándo se tiene que ministrar a una persona y cuándo no se tiene que ministrar, cuáles son las cosas que se tiene que hacer en una administración. Estoy colocando bastantes bases, pero luego al final vamos a hablar, yo creo que mañana vamos a hablar sobre cómo se tiene que hacer una administración. Le voy a mostrar las bases bíblicas de todo eso. Cuando hay heridas de abandono, en las personas también eso les queda marcado por el dolor. Hay muchas personas que no conocieron al padre, que fueron abandonados por los padres, otros fueron criados por abuelos, fueron criados, que no es lo mismo que alguien los críe, que el padre lo cría. Ahora, si el padre no es solamente que le dé el dinero para que esté bien, sino el área emocional, que en el área emocional reciba el afecto, el cariño, la paz y lo que necesita. Porque cuando hay una herida desde niñez, esa persona toda la vida va a crecer con ese abandono. Hay que ministrar el alma. Hay mucha gente que está en la iglesia cantando, adorando, quizás liderando, pero en sus vidas, por eso es que es importante preguntarle cómo están, cómo está su vida, ministrar. Y las personas tienen que ser ministrados, porque muchos están con heridas ministrando, están cantando con heridas, están liderando con heridas, y eso no es justo, porque eso va a dar lugar a espíritu. Job 11:18. Vivirás en paz y protegido por Dios. Dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Y muchos querrán ser tus amigos. Qué bonita promesa aquí tenemos del Señor a través del libro de Job, de vivir en paz, protegido por Dios, dormir tranquilo, dormir confiado. Y muchos se acercarán a nosotros. Y Jeremías 17:14, sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi esperanza. No es lo mismo ser sano, no es lo mismo ser salvo. Y aquí donde aplica lo que hablaba anteriormente, mucha gente que viene a Cristo y cree que ya todo lo hizo el Señor. El Señor llevó todo en la cruz, pero hay cosas que yo tengo que arreglar, yo tengo que solucionar. ¿Qué tengo que solucionar? La sanidad. El Señor, ¿qué hizo? Nos salvó.
sáname, oh Señor. Usted tiene que sanarse. Y sáname y seré salvo. El Señor lo salvó cuando llegó a Cristo como su salvador personal. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Lo lavó, lo limpió, todo eso lo hizo, lo salvó de todo lo que iba camino a muerte. Y le dio vida y vida en abundancia. Pero tengo que sanarme. ¿Se fija que hay sanidad y hay salvación? Por eso que a algunos el Señor le dijo, sé salvo. Pero a otro le dijo, sé sano. Porque el Señor conocía a las personas. Y mire qué interesante Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué está diciendo este texto? No te acuerdes del pasado. Porque hay herida, porque hay dolor, porque hay tragedia, porque hay llorar. Pero ¿qué dice Isaías 46, 9? Acordado de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Mire qué interesante, pareciera que fuera una contradicción, pero no lo es. Aquí aplica sanidad y liberación. Cuando dice, no acordéis de las cosas pasadas ni las traigáis a memoria, está diciendo porque es un corazón con herida. Es lo que le hablaba anteriormente del perdón. Usted no puede perdonar con el dolor. No puede perdonar porque está sangrando ese corazón. ¿Qué tiene que hacer? No recordar. Sanidad, sanidad, sanidad. Porque es un corazón herido y la herida sangra y duele. Y cuando dice acordaos, ya no es una herida, ya no sangra, ya no duele, sino es una cicatriz. Y la cicatriz no duele, no sangra, no hace nada, ya es una marca en que uno puede ver la marca en el cuerpo o en el alma o en el espíritu y dice, esto me pasó, pero gracias al Señor, hoy puedo mirar a mi enemigo, hoy puedo decirle que le amo, hoy puedo mirar a la persona que me dañó y puedo decirle que le amo, hoy puedo mirar a aquella que me ofendió, que me dañó, pero puedo decirle que le amo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que es la cicatriz. Mire qué interesante todo eso. Si se puede evangelizar porque se siente uno mal, si hay herida, bueno, a todo el Señor nos dio poder y autoridad, y una de las primeras instrucciones que le dijo al Señor, vayan y prediquen. Predicar es independiente a lo que podamos nosotros estar viviendo, porque lo que vivamos es independiente, ahí es donde tiene que llegar una administración. Pero uno puede aconsejar, puede enseñar, puede predicar a alguien que lo necesita, porque no porque estemos enfermos no vamos a poder ayudar a otro. A veces Dios en su misericordia utiliza a los que están enfermos por amor a aquel que recibe, por amor a ese vaso que necesita una sanidad. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria. Ahí aplica el dolor, aplica la herida. Pero cuando habla de todo lo demás, cuando ya eso no hace daño, entonces acordado de las cosas pasadas. Ya te quedó una marca, un recuerdo, una experiencia para no volver a repetir eso y ahí tú poder ministrar a tus seres queridos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hemos avanzado bastante y el tema la verdad es que está muy profundo. Hay mucho todavía que enseñar y mucho todavía que trabajar. Vamos en la página 91. Mire, todo esto nos queda bastante. Yo creo que vamos a tener que seguir el día lunes y yo creo que ahí lo vamos a ver. Pero a lo mejor mañana terminemos. Y aquí viene lo más importante. Todo esto. Vamos a hablar de las señales. Aquí hablamos sobre la liberación. Cómo liberar. Vamos a hablar sobre las señales también de las manos cuando hay una administración. Porque hay señales de las manos que se tienen que liberar. Hay cierto tipo de señales. Todo eso lo vamos a ver. Y también vamos a ver los espíritus genéricos. ¿Quiénes son los espíritus genéricos? Lo que estamos viendo acá. Todos esos son espíritus genérico y con la ayuda del Señor creemos que vamos a terminar siendo sanados, siendo liberados por el poder de Cristo el Señor. No sé si hay preguntas, las pueden hacer ahí voy a abrir también el micrófono si alguien quiere manifestarse. Ahí están abiertos los micrófonos. Si alguien tiene una duda del tema, conversemos. Y que el Señor nos siga ayudando en este tema de la segunda sesión de sanidad del alma, que es la puerta del alma.